para grabar. Ya, súper. Entonces, en el cuadernillo de ejercicios tenemos nuestros los ejercicios que corresponden a la materia de función exponencial. Estos están en la página 14 del cuadernillo, ¿ok? Vamos a verlos acá. La primera parte es un ejercicio de reconocer e identificar, perdón, si las funciones que están acá son exponenciales, y para ello deben escribir sí o no según corresponde. Ustedes pueden anotar la letra que corresponda en su cuaderno y ahí poner efectivamente sí o no. De todas maneras, después lo vamos a ir resolviendo en el chat. Recordamos entonces que una función exponencial es aquella en la que nuestra variable independiente, que en este caso es la x, está en el exponente de una expresión. Bien, puede estar con un signo negativo, un signo positivo, puede estar mezclada con algunas otras expresiones, pero siempre que esté en el exponente de una expresión vamos a tener una función exponencial, como la habíamos estudiado. Bien, entonces, profe Claudia, me gustaría que eligiera a alguien para que partiéramos respondiendo algunas de estas preguntas. Tengo que activar el micrófono, perdón. Ya, ahí sí. Vale, ya voy a contar de nuevo, voy a aplicar un número, voy a contar hasta 7 que están debajo de mí, como no los veo voy a tener que correr así para que no se sienta. 1, 2, 3, 4, 5, Profe. 6, 7. Sí. Joel dice que lo acepte. Sí, ya lo acepté. Tamara Silva, saliste como mi número 7. Tamara Silva, la misma cara que pone en clases cuando la eligen para salir a la pizarra. Bien. Hola Tamara. Muy bien, me gustaría saber si es que puedes resolver, si es que puedes responder, perdón, la primera función que aparece acá, la de la letra A. Si puedes decirme si esa es exponencial o no. Y, no tengo idea. ¿sabes por qué? ¿No tienes idea? Ya, ok, vamos No a tengo explicar idea. entonces. No te preocupes, vamos a explicar qué es lo que está pasando. Como les comentaba, la función exponencial recibe este nombre, exponencial, porque la x, nuestra variable independiente, va en el exponente. Bien, eso quiere decir que tiene que haber alguna potencia metida ahí, porque el exponente es parte de las potencias. Así que ahí podríamos aplicar de inmediato el primer filtro y darnos cuenta. ¿Hay alguna potencia acá? Y resulta que no hay ninguna potencia, aquí hay solamente una multiplicación. Por lo tanto, en esta función no es una función exponencial, y de hecho es un tipo de función bien conocido. Si es que alguien sabe qué tipo de función es, por favor que me lo diga en el chat. ¿Ok? Entonces, vamos a ir anotando esas respuestas, dado que vamos a probar una vez más si es que me funciona lo de anotar. Formato un poco más grueso, pero ya. ¡Pum! Ya, ahí dibujé un ticket en verde, ¿lo pueden ver? No. Oh, como odio Zoom. Ya, vamos a ver si es que dibujando se puede. ¿Tampoco? No, ya. Tampoco. Bien. No. Qué terrible. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente escribirlo en el chat. Entonces, página 14 del cuadernillo, ejercicio 1A, no es función exponencial. Y como les había dicho, esto es una función, un tipo de función bien conocido. Muy bien, Max, excelente. Es una función lineal. Muy bien, Max, tú mismo. Es la función del b. Aquí ya respondieron. ¿Es la función b una función exponencial? Sí. Sí, muy bien, efectivamente. La función b también es una función exponencial. Entonces, 1b sí es función exponencial. Ya, Milenia Beas. La c es una función exponencial. La designé a ella porque ella me respondió por interno que la b sí era una función exponencial. La c, tú dices que sí es una función exponencial. Efectivamente. 1c sí es
función exponencial. Porque ahora tenemos nuevamente la x en el exponente, independiente que la base sea una fracción, o sea, un número decimal o un número entero, todas esas cumplen con que la función sigue siendo exponencial. Súper. Muy bien. Vamos a pedirle a Max y luego a Milenia que designen a una persona. Bien, Max, por favor, alguna persona para que responda a la letra D. Un día. ¿Le puedo decir un número? Sí, puedes decirme un número y yo cuento acá. Mm, Un número entre el 1 y 10. 30. ¿El 10? Ya, súper, gracias. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La profe Claudia, ya, no vale. O puede responder la profe Claudia también. Profe Claudia, la letra D, ¿es una función exponencial o no? Mira, la D, o sea, a primera pensaría que no, pero creo que se puede transformar aplicando una propiedad, ¿o no? A funciones. No, la D es una Ya, función entonces no. potencia, no función exponencial. La diferencia está Ya, en que en este caso la X es la base de la potencia, no el exponente. entonces no es, Entonces no es exactamente. Vamos a poner 1D, no es definitivamente. función exponencial. ¿Y qué tipo de función es? Es una función potencia que la estamos estudiando justamente en cuarto medio. Bien, eso es materia de estudio de cuarto medio. Bien, Sí, Milenia, si es que tú si puedes me designar a activas, alguien. ¿Cómo? a lo mejor si me activas el uso de la pizarra a mí, Ah, ok, vamos a ver si es que eso funciona. probemos a ver. Mm, ya, listo. Ahí está activado el uso de pizarra. Sí, eso me ha funcionado, al menos en otros cursos me he dado cuenta que me dibujan algunas cosas en la pizarra y yo las puedo ver. Ahí las podemos ir marcando. Hay un... Súper. Hay una función en la pizarra que se llama stamp en inglés. No sé cómo se llamará en español, pero te permite poner símbolos predeterminados. Está al lado de draw, está al lado del dibujo. El signo es un ticket. Y te permite poner, al menos en mi versión de Zoom, una flecha, un ticket, una cruz, una estrella, un corazón y un signo de pregunta. Sí, ahí apareció. Ya. Súper. Aceptar a Javier. Ya, muy bien. Entonces, hasta el momento, sí. El número 21. Número 21, excelente. Ahora somos 31 personas, así que vamos a ver cómo podemos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Micaela, súper. Hola, Micaela. ¿Podrías responder cuál es la, perdón, para la letra E, si es que esa es una función exponencial o no? No, profe. No es exponencial. No, efectivamente no. ¿Por qué? Porque la X está en el... No está arriba en el... No está elevando. La X no está... Exactamente. Muy bien, la X no está elevando, la X no está en el exponente, sino que es parte de la base. Así que eso no es una función exponencial. Súper, muy bien. Y ahora entonces falta la... veo que hay bastante gente interesada en marcar estas cosas. Súper. Aquí puedo ver quiénes son. Y finalmente la última. Para la última yo voy a designar a una persona. ¿Quién puede ser? Javier, para ver si es que le subimos un poco el ánimo. Y está medio desmotivado con el electivo de matemáticas. Javier, ¿puedes decirnos si es que la f es una función exponencial o no? Puedes escribir si es que no quieres activar tu micrófono. Y si es que no sabes, no hay ningún problema. Aquí le podemos aclarar la duda. Ya Javier dice que no sabe. No es nada grave, ¿bien?
como le habíamos dicho, nuestra función es exponencial si es que la x es parte del exponente. Bien, así que bueno, ustedes pueden hacer sus apuestas ya y poner aquí qué creen ustedes, si es que sí o si no. Bien. Entonces, en este caso, muy bien. Joel González escribe sí, y la profe Claudia aquí puso un ticket también. Efectivamente, también como dice Milenia en el chat, esta función es una función exponencial, perdón, porque la x es parte del exponente de mi función. De hecho, si ustedes lo masajean un poco, esto les quedaría como 9 por 3 elevado a menos x. Así que efectivamente sí es una función exponencial. Súper. ¿Dudas con respecto al primer ejercicio? Para que podamos pasar al siguiente. Entonces recuerden que, tal como habíamos visto en clases anteriores y con la definición que habíamos dado que aparecía en el texto de matemáticas, una función es exponencial si es que la x está en el exponente. El mismo nombre de la función nos lo indica. ¿Se borran los estampados o no? Yo los voy a borrar. ¿Independiente de que sea negativo? Sí, independiente de que sea negativo. Bien, entonces ahora yo los voy a borrar para que podamos seguir. Ahí sí. Vamos a ver entonces el siguiente ítem, donde nos dicen verificar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, y tienen que justificar por qué dicen ustedes que son falsas, pero como lo hemos hecho muchas veces, aquí vamos a justificar también si nuestras funciones son, o sea, si las aseveraciones o proposiciones son verdaderas también, para que ustedes tengan el completo entendimiento de lo que estamos haciendo. La A dice, una función exponencial con base mayor que 0 y menor que 1 es siempre una función decreciente. ¿Sí, Tomás? Sí, pero cuando estoy jugando con ellos. ¿Qué pasa, Tomás? Alevis. Está bien, pues ya. Bien, no se dio cuenta de que lo estábamos escuchando. Vamos a volver a bloquear el Profesor micrófono. Simón, ¿Sí? buenos días. Buenos días. Necesito ver algo en la asistencia. Espérame un segundito. Sí, no hay problema. Antonia Araya. Ya, pero ella puede estar sin cámara. Antonia Mondaca está. Que no tiene la cámara encendida. Y Stephanie Navarrete. Ahí está Stephanie. Ya. Y Antonia Araya, ella ya avisó. Y me faltaría, ahí está Antonia Mondaca. Antonia Mondaca, ¿tienes problemas con la cámara, mi niña? Ok. Ya, después lo vemos, Antonia. No le toma mucho. Ok, de ahí lo vemos. Gracias, profesor. De nada. Ya. Bien, entonces vamos a ver los casos que nos dicen acá. Dice, una función exponencial con base mayor que 0 y menor que 1 es siempre una función decreciente. Esa es nuestra primera proposición. La segunda es una función exponencial con base fraccionaria es siempre una función decreciente. Y la tercera, la gráfica de la función tanto con a mayor a 1, a elevado a x con a mayor que 1, se traslada 5 unidades horizontalmente hacia los positivos, o sea, hacia la derecha, si se grafica h de x menos 5. Bien, entonces esto hace alusión a algo que habíamos estado estudiando la semana pasada, donde vemos cuáles son las formas y las propiedades de nuestras funciones exponenciales en base a los valores de la base y además qué es lo que le ocurre en el gráfico si es que modificamos los exponentes o si es que le realizamos alguna traslación. Entonces, para eso vamos a ir al libro de clases para recordar lo que estamos haciendo. Por mientras, ustedes por supuesto que pueden votar si es que son positivas, perdón, si es que son positivas, nada que ver, si es que son ciertas o falsas, dejando su impresión en la compartida de pantalla.
Me sé la P con fracciones impropias o bases mayores que 1. Ya súper. Si es que quieres saber cuál es la respuesta, ponla ahí en la pantalla. Por mientras yo voy a buscar aquí dónde está la exponencial. ¿Cómo se hace eso? Cuando ustedes tienen que ir a la opción de escribir en la pantalla, de anotar, y al lado de dibujar está una parte que se llama Stamp. No sé si la profe Claudia puede decir cómo se llama en español, como mi versión de Zoom está en inglés. Y ustedes pueden poner eso, o pueden dibujar, o pueden escribir sí, no. Se llama estampar directamente, ya, súper. Entonces, exponencial. Crecimiento, no, más para arriba. Ya, súper. Entonces, en el libro de clases, las formas de las funciones estaban determinadas en nuestra página 36 y 37. ¿Qué es lo que vamos a compartir en este momento? Bien, en ver opciones arriba de la pantalla, ahí sale la opción anotar. Súper. Si yo no lo puedo ver como estoy en la vista de quien comparte la pantalla, lo puedo ver. Ya, entonces, vamos a revisar qué es lo que nos aparece en el libro. Aquí José Olate está intentando dibujar algo, no sé. ¿Qué es lo que nos aparece en el libro? En el libro de clases dice lo siguiente, se los voy a compartir para que podamos ver el cuadro resumen. El cuadro resumen es el que está aquí en esta que es la página 37. Bien. En la página 37 dice, en una función exponencial de la forma f de x es igual a a por b elevado de x, donde solamente la b está elevado de x, a y b pertenecen a los números reales, o sea, son cualquier número real, pero b tiene ciertas limitantes, tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1, porque cuando b es negativo pasan algunas cosas extrañas que no queremos explorar, y cuando b es 1, 1 elevado a cualquier número va a ser 1, así que esto va a ser una función constante super fome. Podemos observar lo siguiente. Bien, su dominio es el conjunto de todos los números reales. Como vemos acá, no tiene ningún problema porque en ningún momento vamos a dividir por 0 ni nada de eso. Así que ustedes pueden entregarle a la función cualquier número. O sea, el valor de x es cualquier número que ustedes quieran. Ese es el dominio, los valores de que puede tomar x. El recorrido es el conjunto de todos los números reales positivos. Bien, eso quiere decir que la función solamente va a entregar valores que sean positivos. Eso es, de estos 4 puntos, esos son los 2 relevantes para resolver los problemas, las preguntas que estaban en el cuadernillo, pero vamos a ver el resto de todas maneras. Dicen, la gráfica interseca al eje Y en el punto 0, A, y no interseca al eje X, que actúa como asíntota de la gráfica. ¿Se quiere decir que cuando ustedes evalúan la función en 0, b elevado a 0 va a ser 1, porque cualquier número, excepto 0, elevado a 0 es 1. Así que, independiente del valor de b, la función va a pasar por el punto 0, A. O sea, el A va a ser la intersección del eje en el eje Y, y no corta el eje X, no interseca el eje X, que actúa como asíntota de la gráfica. ¿Qué significa asíntota en matemáticas? Que se acerca, y tú puedes tener las funciones, las 2 líneas, cuán cerca tú quieras, pero nunca se van a tocar. Bien, o sea, si es que ustedes lo dibujan, eventualmente se van a tocar porque los lápices que usamos tienen un cierto grosor, o las líneas que usemos, por ejemplo, en Desmos tienen cierto grosor, pero siempre el número va a ser mayor que 0, independiente de que sea mayor por una cantidad ínfimamente pequeña. ¿Okay? Que eso tiene que ver con lo que habíamos visto en el electivo, quienes quieren hacer la conexión entre esas cosas con el concepto de límite. ¿Bien? Y la gráfica de una función exponencial donde a es igual a 1 depende del valor de b, como lo habíamos visto de esta manera. Si b es mayor que 1, la función es creciente, y si b está entre 0 y 1, la función es decreciente. Además, teníamos que tener en cuenta esas traslaciones que hacíamos cuando movíamos una cantidad hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo. ¿Bien? Cuando ustedes le restaban dentro del exponente, lo que hacían era a mover la función hacia la derecha, y si ustedes le sumaban en el exponente,
iban a mover la función hacia la izquierda, y si sumaban o restaban fuera del exponente, iban a mover la función hacia arriba o hacia abajo, como lo habíamos explorado también en Desmos. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría saber cuáles son sus preferencias, sus votos o sus opciones para las tres proposiciones que tenemos acá, si son ciertas o falsas. Entonces ahora pueden dejar su preferencia o su opción en el chat, o bien dibujar acá cuál creen ustedes que es el valor de verdad de esta proposición. Eso quiere decir si son ciertas o falsas. ¿Ok? Veamos. Aquí yo tengo una, Paolo Sala, bueno, me la manda en privado, pero vamos a decir de todas maneras quién es. Dice que las funciones son o sea que las proposiciones son verdaderas, falsas. Veamos si es que el resto del curso está de acuerdo. Ya, Benjamín Cáceres, ¿qué dijo? A ver, que digan en el chat o que pongan aquí una anotación si es que creen que las proposiciones son verdaderas o falsas. Eso, que lo escriban o que lo pongan aquí con un ticket, una cruz o con algún dibujo. Ya, entonces aquí Joel dice que las dos primeras son verdaderas. No, profe, me confundí, ¿No? espérenme. Ah, ya, ok. Bueno, creo que ustedes pueden borrar sus propios dibujos. Tomás Bravo aquí dice verdadera la primera. Bien, ahí lo dibujó con una letra un poco tembleque, pero se entiende. Ya, no hay ningún voto para falso. Ok, interesante. Ahí, Tomás Bravo ahí dice falsa la segunda. Macaulay reafirma el voto de la primera, verdadera. Bien, otro voto para falso, más votos para verdadero en la primera, súper. Vamos a revisar entonces estas proposiciones. La primera dice, una función exponencial con base mayor que 0 y menor que 1 es siempre una función decreciente. Viendo lo que estudiamos anteriormente, efectivamente eso pasa, ¿ok? Siempre y cuando consideremos el marco de lo que hayamos visto, porque lo que puede ocurrir es que toda la función esté multiplicada por un número negativo y ahí pasan cosas raras, pero nos vamos a quedar estrictamente en lo que hayamos visto, ¿ok? Entonces, efectivamente, Joel ahí con mucho entusiasmo pone muchos tickets, porque la primera es cierta. Una función exponencial con base mayor que 0 y menor que 1 es siempre una función decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que lo vayan elevando ese número, se va a hacer cada vez más chico, y más chico, y más chico, y más chico, y más chico. Y mayores valores de x significa que ustedes lo elevan más veces, así que más chico se va a hacer. Muy bien, súper. Luego de que revisemos estos tres, vamos a pasar a verlo en una representación gráfica. Así que vamos a seguir para no hacer tantos cambios de pantalla. El B dice, una función exponencial con base fraccionaria siempre es una función decreciente. Y Macaulay dijo falso. Después lo borró. Macaulay, me gustaría que dijeras por qué crees que esto es falso. Bien, no hay problema. Silvana, me gustaría que tú dijeras por qué esto es falso. Tú me explicaste en el chat por qué esta era falsa. Eran falsos porque pueden ser fracciones impropias o bases mayores a 1.
Excelente, muy bien. Una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador, y eso significa que la fracción es mayor que 1. Y por lo tanto, dado que tenemos base mayor que 1, nuestra función exponencial va a ser creciente, no decreciente. Súper, muy bien, Silvana. Y también vamos a ver la letra C, dice la gráfica de la función h de x igual a a elevado a x con a mayor que 1, se traslada 5 unidades horizontalmente hacia los positivos y se grafica h de x menor que 5. Eso también es cierto porque, como vimos, cuando le restamos 5 unidades dentro del exponente, en este caso dentro de la x, lo que vamos a hacer es mover lo tengo que hacer al revés, mover la función 5 unidades hacia los números positivos. Así que la última también es cierta. Bien. Vamos entonces a verlo ahora de forma gráfica. Recuerden que estoy grabando, pero si es que ustedes prefieren grabar, tomar una foto, escribir apuntes, para escribir apuntes, tómenle una foto o un pantallazo ahora antes de cambiar a la siguiente pantalla. Les voy a dar un momento para hacer eso. Vamos a, en Desmos, generar una página en blanco. Y cuando tengamos eso listo, nos vamos a cambiar de pantalla. Ya, súper. La profe Claudia mandó la captura también. Ya, excelente. Entonces ahora vamos a borrar las anotaciones y cambiar a Desmos. No dibujar, compartir Google Chrome. Entonces aquí tenemos nuestro viejo y querido Desmos, donde vamos a estudiar las proposiciones que habíamos visto antes. Entonces vamos a poner algunas funciones que cumplan con lo que decían en el libro. Bien, la primera dice, una función exponencial con base mayor que 0 y menor que 1 es siempre una función decreciente. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Números que son mayores que 0 y menores que 1, 0,1 por ejemplo, 1/2 o 0,99, que apenas se nota, pero ustedes pueden ver, si es que hacemos mucho zoom, que esto está más o menos inclinado. Si se fijan, no sigue perfectamente esa línea de la grilla, sino que está un poquito por arriba de la línea de la grilla de este lado, y por este lado un poquito más abajo, lo que indica que es efectivamente una función decreciente. Y así podemos ver entonces los dos extremos, que son muy pegaditos a 0 y muy pegaditos a 1, y todos los valores entre medio. Entonces ustedes se pueden imaginar que llenan los espacios de acá adentro. De hecho, como les he mostrado algunas veces, vamos a ver qué ocurre con varios valores cuando hacemos una animación. Y eso se va a mover 0.01. Entonces, para distintos valores de A, que va a ser el que va a aparecer de este lado, déjenme ver si es que esto está optimizado para mostrar. Sí, ahí sí, se ven gruesas las líneas. Van a darse cuenta que las funciones se mueven siempre entre estas dos, y todas, dado que la función que las envuelve por fuera, entre comillas, las dos funciones que las envuelven por fuera son funciones decrecientes, todas las funciones que haya por aquí entre medio también van a ser funciones decrecientes, lo que muestra también gráficamente lo que hablamos recién, que decía que todas las funciones que tienen una base, entre 0, mayor que 0 pero menor a 1, van a ser funciones decrecientes. Bien, así que eso confirma que la primera efectivamente era verdadera. Vamos a ver qué dice la segunda. Dice, una función exponencial con base fraccionaria siempre es una función decreciente, y Silvana muy bien había dicho que podemos tener una fracción como 5 medios, que eso es una fracción impropia, y 5 medios elevado a x, vamos a ocultar las otras, es una función creciente, porque por mucho que 5 medios sea una fracción, no todas las fracciones son menores que 1. Tenemos fracciones mayores que 1, y de hecho puede ser muy mayor que 1. Podría ser 5000 dividido en 2, tiene x, bueno, 5001, para que no pueda ser simplificable. Bien. Esto entonces es una fracción
es la base, pero es una fracción mayor que 1, así que mi función va a ser creciente. Súper, ya tenemos dos entonces estudiadas con este método gráfico, y finalmente vamos a ver la tercera que dice, la gráfica de la función h de x es igual a elevado a x, con a mayor que 1, así que vamos a ponerlo, vamos a crear otro a, vamos a eliminar el de arriba, vamos a eliminar todo lo de arriba. Entonces mi función va a ser a elevado a x, ahí sí, con a mayor que 1, así que mi a va a ir de 1 hasta 20, por ejemplo, y lo vamos a graficar, y vamos a ver que, por ejemplo, mi función va a ser de esa manera, va a ser creciente porque a es mayor que 1, me dicen en el libro. Se traslada 5 unidades de los positivos y se de x menor que 5, entonces vamos a ponerle h de x, por eso de ahí, bien. Entonces, si es que ahora hacemos h de x menos 5, que es lo que intentamos graficar, vamos a ver que nuestra función, que era la original en celeste, se ha corrido hacia los números positivos, que es la gráfica verde. ¿Y cuánto se corrió? Efectivamente, 5 unidades. ¿Cómo sabemos eso? Porque no sé si lo podamos hacer mucho por observación, pero podemos fijarnos en algún punto en particular. Por ejemplo, el punto este que está acá, que es el punto 0,1, se convierte en el punto 5,1. Entonces el punto correspondiente se movió 5 unidades hacia la derecha, que corresponde moverse hacia los números positivos. Y esto va a ocurrir independiente del valor de a. Si ustedes se fijan, se preserva la forma, pero siempre se cumple que mi función se va a mover 5 unidades hacia la derecha, o sea, 5 unidades hacia los números positivos, cumpliendo con lo que teníamos en el libro. Bien, súper, jóvenes. Entonces hemos avanzado en y profundizado un poquito en nuestro entendimiento de las funciones exponenciales con estos ejercicios del cuadernillo de ejercicios. Quedan algunos pendientes que vamos a realizar en la clase del día lunes, en la clase del día martes de la próxima semana. Si es que ustedes tienen interés, si es que ustedes tienen ganas, los recursos, tiempo, etcétera, intenten adelantar, si es que quieren, y si de verdad les entretiene trabajar en matemáticas a este nivel, intenten adelantar algunos de estos ejercicios y llegar con sus dudas listas para preguntarlas en la prueba, ¿ok? Vamos a desarrollar ese día la función, el punto número 3, que espero que ustedes lo desarrollen ese día cómo se resuelve con una herramienta digital también. Vamos a estudiar esto de la traslación de funciones, en este caso, el ítem número 4, donde vemos varias y tenemos que identificar cuál es cuál. Y aquí vamos a tener que aplicar un poquito de propiedades de las potencias, porque esto está vinculado con la pregunta que hizo Benjamín, creo, un poco más arriba. Creo que sí. Sí, Benjamín Cáceres la hizo, que tenía que ver con qué pasaba si el exponente era negativo. Ahí vamos a aplicar un poco de propiedades de las potencias y recordar qué significa que estemos elevando algún número negativo. Bien, en particular este 2 elevado a menos x se transforma en un medio elevado a x, algo que nuevamente vamos a repasar ese día, si es que ustedes tienen el tiempo para pensar estos días por qué pasa eso, adelante. Y representar también, modelar algunas situaciones con estas funciones, como lo que aparece aquí en el ejercicio 6, que es en el ejercicio 6, perdón, en el ejercicio 7, que están en la página 16 del cuadernillo de ejercicios. Bien, súper jóvenes. Si tienen alguna duda, me la pueden escribir ahora o preguntar. Si es que no, mucho gusto de interactuar con ustedes nuevamente. No nos vamos a ver en clases hasta la próxima semana nuevamente, así que espero que lo que queda de este día y los 2 días que quedan de clase esta semana estén de lo más bien. Si es que tienen cualquier duda, consulta, pregunta, comentario, queja, crítica, etcétera, yo feliz de responderle, me pueden escribir sin problema, y eso es todo lo que tenía que comentarles. Cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, profe. Que estén muy bien, Chao, profe. chiquillos. Chao, profe. Gracias. Chao, Nos profe. vemos. Chaito. Cuídense mucho.